quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura. Mientras la vicepresidenta insiste en vincular lo que le ha pasado, un episodio gravísimo, un intento de magnicidio con discursos de odio, la investigación a cargo del fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti apunta a una dinámica bastante bizarra con este nombre de la banda de los Copitos, de la que seguramente vamos a hablar porque hoy hubo novedades en el caso, en la cuestión estrictamente judicial. Pero Nacho, ¿cómo podemos interpretar esta aparición de Cristina Fernández, sorpresiva? Y bueno, ella explicaba por qué con religiosos. ¿Cuál es la lógica detrás de esta aparición de Cristina Fernández? Juan, antes que nada, como siempre, un placer sumarme al programa. A ver, la lógica es una Cristina que hay que encuadrar, sobre todo ante nuestro público internacional, porque nosotros los argentinos la conocemos más, en una vicepresidenta, una dirigente política de mucho peso en el país que no hace nada al azar. Este movimiento estaba ya estipulado desde hace varios días. Hay que decir que eran pocos su círculo íntimo, los que sabían que esto iba a suceder. Y recién cuando preguntaba hace un rato conclusiones y algo más de data específica de por qué había hecho de esta manera lo que hizo, me respondían porque Cristina Fernández de Kirchner siente especial afinidad hoy con el Papa Francisco, que de hecho lo decía, puso en palabras lo que Cristina también, como vicepresidenta de la República Argentina, viene diciendo en cuanto a los discursos de odio. Por supuesto, después podemos discutir cuánto hay de cierto de eso, pero siente especial afinidad, sobre todo con este sector, si se quiere, hasta más progresista de la Iglesia. Me contaban recién que se sintió muy cómoda y por eso todo un mensaje quería que su primera aparición no fuera un acto, por ejemplo, en la populosa provincia de Buenos Aires, como se especulaba hasta hace un tiempo, sino que fuera en su lugar, déjame decirte entre paréntesis, el Senado de la Nación hipercustodiado, muy diferente a lo que sucedía apenas 2 semanas atrás, y en un ambiente o rodeada de gente que realmente coincide a nivel ideológico con ella y que de alguna manera la hicieron sentir cómoda, ¿no? Y ella quería dejar asentadas estas primeras palabras, ¿no? Y algo que me cuentan mucho de su ambiente, una real sorpresa que tuvo cuando vio esa imagen, la de Fernando Sabac Montiel, con un arma a pocos centímetros de su cabeza, realmente quedó conmocionada y efectivamente el lado religioso también me cuentan, la sostuvo en este tiempo. Después, claro está, insisto y vuelvo al principio y cierro así, cada gesto de ella, cada palabra, cada puesta en escena, nunca es del todo espontánea porque es una hábil jugadora de la política local. Nacho, habló Cristina Fernández de una ruptura del consenso democrático instalado en Sí. 1983, vinculó nuevamente el intento de magnicidio con los discursos de odio, algo que algunos funcionarios en su momento fueron hasta incluso más explícitos en vincular esos discursos de odio con referencias de la oposición. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para bajar un cambio, bajar decibeles y volver a acuerdos mínimos con la oposición, que es otra coalición, más allá de distintos sectores, están todos incluidos en Juntos por el Cambio o Cambiemos? Sí, a ver, la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la que habilitó al ministro del Interior, que es Guado de Pedro, un dirigente muy
pero muy cercano a ella, a generar una primera ronda de diálogo con la oposición. Claro, con algunas contradicciones, porque fue el mismo Guado de Pedro que había escrito unos días antes en Twitter, esto es público, por eso lo cuento, que parte de todo lo que sucedió tenía que ver, lo dijo así, con 3 toneladas de editoriales en los medios y con dirigentes opositores que también habían generado este clima espeso político en la República Argentina. Sé de buena fuente que Cristina efectivamente quisiera una gran foto, un gran acuerdo político, pero también sé de esas mismas fuentes, los que rodean a la vice, que tienen mucha conciencia de que los límites para hacerlo son difíciles, porque le han respondido desde las máximas autoridades de la oposición, bueno, quizás nos podemos sentar, quizás nos podemos sacar una foto, pero ¿cuáles son los puntos por los que debería pasar este acuerdo? Pónganlos por escrito y nos sentamos. No hay nada escrito todavía y lo que yo sé es que Guado de Pedro, con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y con el consenso, si se quiere, de Alberto Fernández, que no lo están teniendo muy en cuenta en las últimas semanas, esto lo tengo que decir con No. total honestidad intelectual, la verdad es que quisieran y sé que están llamando a gente importante de la oposición. Insisto, por escrito no hay nada, pero sé que la palabra diálogo está sobre la mesa. Habrá que ver si esto se concreta, no pareciera haber así grandes esperanzas, pero respondiendo a tu pregunta, la verdad, sé realmente de dirigentes muy cercanos a ella que le parece que honestamente se ha pasado una línea en la República Argentina. No hay mucha autocrítica cuando vos preguntás en su ambiente de si ellos también, el kirchnerismo más duro, no contribuyó quizás a este clima difícil, pero es como que sienten que han pasado un punto de no retorno, ¿no? Ahora, a la hora de sentarse institucionalmente, todavía te tengo que decir, Juan, que no hay grandes avances, es solo una linda idea de intento de cerrar la grieta, ¿no? Muchas gracias, Nacho Girón, por este análisis. Vamos a la dinámica judicial de la causa, porque la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió procesar este jueves a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uliarte por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Considera que ambos acusados son coautores del atentado contra la vicepresidenta ocurrido la noche del jueves 1 de septiembre en las inmediaciones de su domicilio. La magistrada también dictó prisión preventiva para ambos, ya que se encuentran detenidos. CNN se contactó con las defensas de ambos acusados, pero aún no se han pronunciado sobre el reciente fallo judicial. Anteriormente, negaron ante la justicia tener participación en el ataque.